encontramos en el IDEAM. Esta es la oficina que se encarga de generar la información sobre deforestación en Colombia, sobre la información sobre los bosques de Colombia. Aquí trabajamos un grupo de profesionales, básicamente ingenieros forestales, biólogos, ecólogos, ingenieros catastrales, profesionales especializados en el uso de información espacial o de inventarios forestales aplicados al seguimiento de los bosques en el país. El IDEAM, como la entidad rectora a nivel nacional del tema del seguimiento a los recursos forestales, a través de este proyecto quiere dar como las bases nacionales para establecer un sistema nacional de monitoreo de áreas boscosas y de recursos forestales. Básicamente la idea es que esta información esté disponible a la comunidad nacional a través de herramientas de publicación interactiva de estos datos, en donde la gente pueda entrar, interactuar con los mapas, obtener datos, cifras, estadísticas, consolidados, guías, procedimientos de cómo utilizar la información de recursos boscosos en el país. Bueno, el IDEAM, como entidad encargada de hacer el monitoreo de los recursos forestales en el país, a través del proyecto que estamos implementando, quiere dar como las bases iniciales a un sistema de monitoreo o un esquema de seguimiento de los bosques en el país. Básicamente lo que estamos haciendo acá es generar información sobre la distribución y extensión de los bosques de Colombia. Cuando hablamos de deforestación estamos hablando del paso de una cobertura de bosque a otra cobertura de la tierra totalmente diferente. Por ejemplo, el paso de un bosque a un pastizal, de un bosque a un cultivo de arroz, a un cultivo de café, a cualquier otra cobertura de la tierra. El proyecto, como le estaba comentando también, lo que pretende es dar los lineamientos básicos para que se genere información confiable en el tema de deforestación y de estimativos de los stocks de carbono almacenados en los bosques de Colombia. El IDEAM ha planeado esto como un reto tecnológico, un reto administrativo, un reto de personal. Ha capacitado a sus funcionarios para generar información a través del procesamiento digital de imágenes, ha capacitado a funcionarios para generar información de inventarios forestales sobre los recursos forestales en el país, y lo que pretende después es irradiar todo este conocimiento para el beneficio, digamos, de Colombia y de las comunidades que son las dueñas de los bosques. La deforestación juega un papel fundamental en el tema de calentamiento global. Entonces, la tala de bosques genera gases de efecto invernadero, principalmente el gas carbónico. Entonces, el determinar qué monto de deforestación tenemos en el país nos ayuda a identificar cuáles son las emisiones de gases que está emitiendo el país por deforestación, tanto legal, ilegal o bueno, cualquier aprovechamiento forestal que se haga. Entonces, el principal reto que tiene Colombia es generar información confiable sobre la deforestación, con miras a cumplir compromisos y a generar datos para analizar de mejor forma el cambio climático global. Lo que dice prácticamente el mecanismo es que se requieren políticas específicas e incentivos financieros y tecnológicos para que los países en vías de desarrollo que tienen extinción de bosques tropicales puedan buscarle alternativas a la tala de esos bosques. Sin embargo, el reto más grande para todos es cómo se mide esa deforestación, cómo se miden esas emisiones. Es por eso que a partir de ese momento se empezó a hacer un esfuerzo en la comunidad científica mundial muy grande para desarrollar tecnologías, métodos y alternativas que le permitan a los países como el nuestro hacer una medición con unos costos que sean, pues, que puedan asumir estos países. Y en ese marco empezó el IDEAM
que es el instituto encargado de hacer el monitoreo de los recursos naturales de Colombia, a diseñar un proyecto que le permitiera generar esa capacidad técnica para hacer el monitoreo de la mejor manera. Colombia está rankeado como uno de los principales países con superficie de bosque. Sin embargo, también se encuentra rankeado dentro de uno de los países con tasas de deforestación no altas, pero que han venido incrementándose en los últimos años. La idea del proyecto al final del día es determinar fehacientemente cómo ha sido el comportamiento de la deforestación en los últimos 20 años. Entonces, como le venía comentando, tenemos mediciones a través de mapas desde la década del 90 hasta 2010. Entonces vamos a tener análisis en 4 puntos en el tiempo. Cómo era la situación de los bosques en el 90, en el 2000, en el 2005 y en el 2010. Eso nos va a permitir identificar cómo ha cambiado como el proceso de transformación o de deforestación de las áreas boscosas en el país. Nos va a poder como ubicar de mejor forma entre los países que conservan de alguna manera mejor los recursos boscosos. Un resultado importante del proyecto es que se ha identificado cuál es el almacenamiento promedio de carbono que existe en los bosques del país. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que un bosque húmedo tropical tiene un almacenamiento diferente en toneladas de carbono que un bosque andino seco. Eso es lo que estamos viendo a la luz de estos mapas que estamos generando dentro del proyecto. Al final del día tendremos el stock total de carbono almacenado en los bosques de Colombia, información vital para el país en la toma de decisiones para la conservación de estos importantes ecosistemas. Lo que se está haciendo en este trabajo es haciendo una adaptación de esa plataforma, que es una plataforma de software libre, para hacer una adaptación a las condiciones de lo que se trabaja en Colombia, específicamente para el proyecto RED. Esa plataforma es una plataforma que se puede usar para toma de datos en campo de cualquier temática. Nosotros la vamos a usar para tomar datos de campo de la parte forestal, con lo cual se hacen los cálculos de biomasa, que es lo que trata de establecer el proyecto RED. El potencial de esta plataforma es muy amplio, pues porque normalmente los datos se toman en papel, se tienen que pasar a mano, se pasan después en computador y después se suben a un servidor. Entonces ese transcurso de tiempo es muy largo. Digamos en la parte forestal podemos hablar de un mes. En otras temáticas a veces son 8 hasta un año de tiempo. Ya usar este tipo de dispositivos lo que le va a permitir al proyecto es, en el momento en que se toman los campos, se transmiten al servidor, inmediatamente ya están disponibles para que se puedan consultar por internet. Quite different to many other countries, for instance compared to Brazil. In Colombia we don't have very large areas of deforestation, but we have a lot of small changes, forest degradation activities, which require first of all a system which has a high resolution, which could identify these changes. Also the big differences in terrain, the steep mountains, and especially also the frequent cloud cover requires a system which can detect those changes, and with radar technology it's possible to really identify if a single tree is cut.
of this technology is to support Colombia in their obligations to report the forest degradation and deforestation rate to international organizations. This has to be seen in the framework of the UNFCCC, the fight against climate change, where especially the system REDD, reduction of emission from deforestation and forest degradation, requires from countries an annual report about the state of their forest. And in a country like Colombia, where clouds are so severe, only radar can provide the technology to do this reliably. And in the next meetings, for instance in Durban, end of this year, Colombia will be one of the important countries reporting on new technologies to introduce their experience also to other tropical countries which have similar problems.